Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Sueños de Celuloide. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Y bueno, en esta ocasión tenemos de invitado a un compañero, prácticamente compañero filial en este rubro, en esta fascinación por la literatura fantástica y de horror, que es el Conde de Betancourt. Conde, Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues aquí, primero, pues para conocer un poco más del Conde, nosotros ya estuvimos de invitados con él en una ocasión hablando de Ligotti. Y bueno, pues en esta ocasión, pues también para conocer un poco más, ¿cómo fue tu relación, Conde, para empezar con la literatura de horror, con la literatura fantástica? ¿Cómo comenzaste? La verdad fueron unos comienzos bastante extraños, porque como tal yo no comencé muy de lleno con la literatura de horror cuando era niño, sino que yo comencé viendo películas. Yo comencé viendo, por ejemplo, juegos de horror como Resident Evil. Y ya después, con el paso del tiempo, esta fascinación por lo macabro, por lo escabroso, por lo terrorífico, por lo horroroso, pues se pasó ya a lo que fue a la literatura, justamente cuando, no sé si a ustedes les tocó, pero pues en ese tiempo estaban los libros del rincón de las bibliotecas escolares de la primaria, de las escuelas públicas. Y curiosamente había varias adaptaciones de los clásicos de terror, entre ellos pues estaba el de Frankenstein. Entonces fue uno de mis primeros libros que yo leí, ¿sí? Una versión bastante resumida, adaptada para los estudiantes. Y a partir de ahí pues fue donde me comencé a enganchar. Después pues lo típico que se encontraba en esos lugares, que los cuentos de Horacio Quiroga, y luego después los de Edgar Allan Poe, y así hasta encontrarme con Lovecraft, y pues el resto es historia. Sí, bueno, sí, creo que también todos tuvimos, bueno, no me suenan esos libros del Rincón. Me suena, pero sí recuerdo que había unas versiones resumidas de algunas editoriales, pero no recuerdo así como tal como el título del Rincón. Pero sí me acuerdo de versiones resumidas de Frankenstein, Drácula, y algunas así. Sí, y también, sí. Una vez me habías dicho, ¿no?, que también habías empezado, creo que prácticamente cualquier lector interesado en México, con los tomos pequeños de la editorial Tomo. Sí, de hecho también, bueno, esta biblioteca que te comentaba, pues las mandaba en esencia pues el gobierno, y los libros de Tomo y Emu también se dio la casualidad que pues estaban los típicos vendedores que se ponían afuera de la escuela, y fueron una vez, ¿no?, como que a promocionar, y ahí fue donde también pues conseguí varios de esos títulos. Sobre todo me acerco con este Lovecraft a esas edades muy tempranas, con los libritos negros, con los chiquitos que ya tenían bastantes años. Sí, yo cuando iba mucho a la Ciudad de México, me los llegaba a encontrar así en las estaciones del metro, los estaban vendiendo pues así como ponían como pues puestos, y me acuerdo que compraba así de varios, y compré casi todo lo que salía de Lovecraft. También nosotros tenemos muchísimos de tomo de Lovecraft. Sí, creo que de hecho todos los que sacaron. Sí, porque creo que, pues, bueno, pues está prácticamente pues Lovecraft es como un icono de la literatura de horror. Y pues creo que era el único que editaba, ¿no? Todas las demás versiones eran versiones importadas de España, creo. Porque recuerdo haber visto algunas, las que tienen las portadas de Giger. Creo que esas, pero vienen con español de España. O sea, no es como español neutro como el de Valdemar, por ejemplo. Sí, y luego después fue muy curioso porque ya me fui metiendo más de lleno lo que es en el tema de si las ediciones son buenas o son más cuidadas y todos esos aspectos, cuando a la misma feria del libro de aquí de por nuestros lugares, me topé con las ediciones precisamente de Valdemar. Yo dije, vaya, pues qué libros tan bonitos, se ven muy padres. Y ya después que los empecé a ojear, a revisar,
vi que había títulos que pues en Tomo o en Emo en esas épocas no había y como que me llamaron bastante la atención y ahí fue donde pues comencé a acercarme más a todo esto de manera un poco más detallada. Pero ya fue hasta más grande, ¿no? Como te estoy hablando como por 2013, 2014, ya teníamos años. Sí, creo que sí, también yo como esas épocas recuerdo que llegué a ver los de Valdemar, bueno, pues el más popular que es la colección gótica, también en la Feria del Libro. Y después dejaron de venir. Ajá, sí, creo que porque perdieron la licencia de distribución. Fue cuando pasó, creo que es que no me acuerdo cómo se llamaba, porque de hecho me dieron una tarjeta y me dijeron que me podía poner en contacto con ellos, pero como que no tenía mucho, bueno, como que se estaba acabando, no sé, era como una editorial que estaba distribuyendo. Creo que después fue cuando se pasó a lo que es ahorita el distribuidor, que es Colofón. Sí, aunque Colofón también, no sé si te has fijado que ya tiene años como que no viene y es también como que lo que pega un poquito. Ah, sí, por lo de la pandemia, ¿no? Fue cuando empezó con la pandemia, creo. Y luego sí vinieron, creo una vez, pero creo que no traían nada. Y creo que el año pasado, bueno, este año de la Feria del Libro me parece que no vinieron, si no me equivoco. Yo los busqué y no los encontré. No, sí, yo también me acuerdo que los busqué porque vendían unos diccionarios y estaba buscando unos diccionarios que estaban muy bien, entonces pues ya no los encontramos. Pero bueno, esos son cajes del oficio de un lector, pasa mucho por aquí. Sí. Y pues bueno, bueno, no creo que para cualquiera que nos escuche, pues no sepa de quién es el Conde de Betancourt, pero cuéntanos un poco de tu canal. Sí. ¿Lo que haces? Sí. Sí. De hecho, pues afán de estar encontrando los libros, de estarlos buscando y así. Yo anteriormente ya había tenido algunos blogs, ya había tenido algunos canales de difusión de otro tipo de cosas, como es el caso, por ejemplo, de música y así. Y nunca se me había ocurrido hacerlo de libros. Entonces empecé a ver cómo algunas personas pues recomendaban otro tipo de productos, como es el caso, te digo, de las películas, de los juegos. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a aplicar ese mismo concepto, pero para recomendar libros. Entonces vi que no había mucho dedicado a lo que son los libros, o si los había eran muy de nicho, pues hablando sobre cómo conseguirlos, las diferencias entre las editoriales y cosas así. Entonces comencé a tratarlo, y sobre todo más leyendo lo que son a los libros de horror pues clásico, ¿no? Entonces tomé todos esos conceptos, los empecé a meter, y cada libro que yo iba leyendo lo iba reseñando. Básicamente hago lo que es un guión, como un pequeño ensayo que después narro, y ya voy diciendo sobre los puntos más destacables, los puntos más positivos, y si hay algo que también pues no me gusta, pues también lo comento. Y siempre trato de que la gente tenga una opinión para ver si le conviene la compra, ¿no?, de esos libros. Ajá, sí, de hecho, sí, prácticamente, sí recuerdo haber visto que tenías como los primeros dibujos pero los videos eran como de videojuegos, ¿no? Del Bloodborne, me acuerdo mucho. Aparte, sí, también un clásico juego de horror también. Sí, de hecho también tenía, te digo, cuando tenía lo que eran los blogs de música, si te fijas ahí en los primeros videos están canciones de bandas como Cenobita y Óxido Concreto y música de ese estilo. Entonces todavía se quedaron ahí esos remanentes, pero luego fue evolucionando a lo que ya comenté. Ajá. Y bueno, pues también para los que nos están oyendo, pues el Conde es de los pocos afortunados que tiene completa la colección gótica de Valdemar hasta el momento. Sí, la verdad, para poderla completar, sobre todo cuando faltaban los tomos pues descatalogados, que ahorita los fueron volviendo a reimprimir, como el de Monteloco. Yo me acuerdo que fue una odisea poderlos conseguir, sobre todo con contactos de España, de que si me los traían o no. Se tardaron mucho,
fue un suplicio a veces conseguirlos. Sí, no, y aparte, pues el mercado de segunda mano es muchas veces muy complicado. Por ejemplo, aquí en México es muy complicado. Y pues también la cuestión económica. Sí, de la cuestión económica, la verdad sí tienes que invertirle mucho. Decía mi papá en paz descanse de que pues esto también podría representar como una inversión, aunque la verdad no pienso venderlos a futuro, a menos que sí, realmente me halle muy ahorcado de dinero. Sí, de hecho, pues es que pues uno nunca piensa como en vender sus libros, nada más que pues, por cuestiones, pues de hecho así nos conocimos, por un libro que necesitaba dinero en ese momento, entonces, y a ti te faltaba, que era de la colección gótica, de hecho. Y, Exacto. ajá, así es, y pues prácticamente, pues bueno, la colección gótica es no diría que un parteaguas, bueno, yo creo que pues, algunos los que nos oigan pues ya sabrán más o menos. Me parece que el parteaguas fueron estos libros de los mitos de Tuluú y la colección del Ojo sin Párpado de Ciruela, pero luego también como que la gótica es heredera de esa colección del Ojo sin Párpado. Entonces creo que es muy muy importante, o sea, si eres un lector que te gusta el horror, pues tienes que conocer Valdemar, sí o sí, la colección gótica. Sí, de hecho fíjate que la del Ojo sin Párpado tiene varios tomos que son muy similares. Por ejemplo, están los del Arcadio Ern, que ese yo no lo tengo, pero sí comparten varios cuentos. Está, por ejemplo, el infame de la vuelta de tuerca de Henry James, que fue muy vapuleado con la edición ilustrada, que también está allí en Ciruela. Los de Crowley, por ejemplo, que el de Ciruela nada más tiene como cuatro relatos, y el de Valdemar, el de Diógenes, ese sí tiene demasiados. Y así, ¿no? O sea, como que siento que intentaron tomar lo que ya había hecho Ciruela con esa colección cuando todavía don Jacobo estaba a cargo de ella, y como que lo intentaron extrapolar. Sí, de hecho, sí se ve muy parecido, porque por ejemplo, no se animaron, por ejemplo, los mitos de Udolfo, me parece que venían en los tomos del horror según Lovecraft, y pues por ejemplo, ya lo publica acá Valdemar en un tomo, cosas así. Sí, por eso digo que es como un parteaguas, me parece que ese y el de los mitos de Toulouse son como parteaguas para los lectores en español del horror. Y pues bueno, o sea, también esto es prácticamente como un recordatorio de que pues hay una colección muy importante que está ahí. Y sí. Bueno, pues ya yendo al tema de este día, en esta ocasión, pues como nos decía el conde, pues creo que prácticamente todos empezamos con cine de horror. Ahí empezó como nuestro fanatismo, porque pues, aunque seamos muy pequeños, pues de alguna manera vemos alguna cosa, porque pues aunque no supamos leer, pues estamos ahí viendo películas. Entonces yo tengo muchos recuerdos, supongo que Gaby también, supongo que tú también, conde, de pues cómo pues esas películas de horror han marcado ciertas partes de nuestra vida. Y pues en este caso hablamos de una película que es una de las favoritas de Gaby, y que en inglés se llama The Changeling, que literalmente sería la traducción como el intercambio. Obviamente haciendo referencia también a un poco de de los seres faéricos, los duendes que intercambiaban a los suyos con bebés, que de eso va la película, y que en español le pusieron, en español Latinoamérica y creo que en España se llama Al final de la escalera. Exacto. Y pues Gaby, cuéntanos un poco de la película. Bueno, en realidad la película yo la conocí por unos amigos de Guanajuato que me hablaron de ella y de la versión de los 50 de Los Inocentes. Que es una adaptación de La Vuelta de Tuerca. Ajá, La Vuelta de Tuerca. Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención y la vi y bueno, a mí no sé la verdad tú, pero me encantó. Me pareció la historia de fantasmas perfecta y no sé, a mí me impresiona mucho que lleva como que todos los elementos del horror gótico, la casa antigua, tan poderosa, tan imponente,
estos espacios como tan lúgubres, la cuestión de esta, pues no sé si llamarlo maldición, pero es como una especie de tabú que está implícito ahí por la muerte del pequeño. Entonces, como que todo esto se conjuntó, me pareció que se iba construyendo la atmósfera poco a poco. Y bueno, si alguien no la conoce, voy a dar algunos datos muy breves. Esta película nos habla de un compositor que sufrió una pérdida muy grande recientemente de su familia. Entonces decide cambiarse a un pueblo más pequeño a vivir. Bueno, no es un pueblo, realmente es otra ciudad, pero él decide cambiar para cambiar de aires, vivir otras cosas porque está muy afectado. Y llegando a este lugar, él es un profesor de música, decide, bueno, y compositor también era, ¿verdad? Sí, también. Sí, él decide alquilar una casa antigua enorme, imponente. Y ahí pues le empiezan a pasar una serie de circunstancias bastante extrañas, ruidos en la madrugada constantes, objetos extraños que lo llevan inevitablemente hacia la parte superior de la casa, que es el ático. Entonces ahí descubre una serie de elementos que él después va conociendo, que obviamente pues ahí vivió alguien pues muy, muy pequeño, un niño, porque encuentra una silla de ruedas muy pequeña para una persona diminuta, digamos, y él empieza a hacer como una especie de investigación para ver lo que sucedió, y esto involucra a un hombre que es el más rico de este lugar, que ya es un anciano, y a su padre. Entonces pues vamos conociendo a través de sus investigaciones y de los sucesos paranormales que siguen ocurriendo en la casa, qué fue lo que en realidad pasó, quién es el que le está dando, digamos, todas estas pistas a este hombre y qué es lo que quiere. Eso es lo que me parece más importante de la película. Así a grandes rasgos, por si no la han visto, porque la verdad es una película maravillosa. Tiene un gran actor que es George C. Scott. De hecho, él ganó el Oscar por Patton, por el general Patton, y pues es de la vieja guardia uno de los actores más reconocidos, y creo que fue una gran elección porque le da todo este horror, este sentimiento a veces hasta de odio que siente hasta este fantasma que lo atormenta, pero en realidad pues es la persona como que ideal, idónea para poder llevar a cabo lo que este pequeño quiere. Uh-huh. Sí, no sé, Francisco, ¿a ti qué te pareció? Fíjate que cuando hicieron hace ratito el paralelismo sobre precisamente la vuelta de tuerca, yo no lo había pensado así hasta que lo mencionaron, y tiene bastante sentido, sobre todo por el hecho de que pues son fantasmas o niños involucrados en esta cuestión de los temas paranormales o fantasmagóricos. Y sí me parece un buen guiño. Y aparte también el hecho de lo de la casa, porque también como en la vuelta de tuerca, pues la vivienda donde ocurren los acontecimientos es uno de los de las partes principales. Y el hecho, no quiero hacer muchos spoilers, bueno, de repente se me puede ir, lo siento. Sí, pero, lo que pasa a nosotros también. Pero también, por ejemplo, el hecho de que en esa casa haya sucedido un abuso hacia lo que es menor que ahora ya no está. Entonces sí tiene varias cuestiones que dices, vaya, se parece. Pero cuando la estaba viendo, se me vino mucho a la mente, sobre todo por una de las partes cruciales de la película. Se me vino a la mente la película de espiritismo, la mexicana, la de los 60s. Y me recordó mucho a ello, sobre todo el ambiente que maneja. Sí, es que sí tiene ese airecillo. Yo diría que como el de ¿cómo se llama? La Dama de Negro. Tiene mucho ese aire, porque pues obviamente, bueno, para los que nos estén oyendo, pues lo que ocurre entre el cambio, de hecho por eso a veces inclusive a la época de la Ghost Story, que es el siglo XIX, se le llama inclusive a veces gótico victoriano, algunos teóricos le llaman así, que pues lo que hacen es decir, lo que hicieron fue, oye, ¿sabes qué? Pues
bueno, en el gótico eran estos castillos, entonces dices, ¿sabes qué? Vamos a trasladar el castillo y ahora el castillo va a ser estas casas viejas que hay en Inglaterra, que también luego también va a haber en Estados Unidos y pues en otros lados también obviamente. Y pues se obviamente traslada como a la parte más cotidiana. Ajá, se traslada a la parte más cotidiana y pues ahí está y pues la casa me parece que en el cuento, en la Ghost Story, en el cuento de fantasmas, en el gótico victoriano, es una parte fundamental. O sea, me parece que allí es como, porque aparte, bueno, yo he leído algunos libros que hablan de estas grandes mansiones inglesas que están también encantadas. Entonces, por ejemplo, hay libros que hablan de, pues la tal mansión tiene esta historia y pues aquí están. Y entonces como que me parece algo muy común y me parece que retrata muy bien esto. Sí, de hecho yo también vi hace poco que hablaban de las grandes mansiones victorianas y comentaban que se asocian a estas cuestiones del horror porque pues eran muy grandes con pues mucha decoración, al mismo tiempo estaban atiborradas de elementos, decoraciones, eran difíciles de limpiar, sobre todo cuando las familias pues caían en desgracia económica y demás. Entonces todo esto se empieza a asociar más con la parte de este horror cotidiano y pues Hitchcock lo lleva a una de las máximas expresiones con Psicosis, con esta mansión que de hecho él copia de la película Gigante, de donde sale Rock Hudson, Elizabeth Taylor y James Dean. Y esta casa enorme en la que vive esta familia tejana, pues que demuestra así como toda su opulencia, su poder, a Hitchcock le encanta y él la toma como para darnos una idea de que en estos lugares tan grandes, tan imponentes, podían pasar cosas pues muy extrañas y a veces la gente ni se enteraba, como lo que ocurre en esta película, que la gente en realidad no supo qué pasó. El hombre, el padre de este niño, lo manejó pues muy bien, pero este pequeño pues traía todo este odio, todo este rencor. Y esa parte también a mí me gusta mucho de la película porque le comentaba a Omar que últimamente yo he leído o he escuchado cosas como, bueno, entre lo que se escucha de que los niños son incapaces de ser fantasmas y demás, y lo que le comentaba Omar, luego pues que los niños tienen odios, amores, sentimientos tremendos igual que cualquier ser humano, o sea, los minimizamos al decir que ellos no pueden sentir ese dolor o ese amor o esa desesperación, y pues ellos también pueden cargar con todo ese sufrimiento, que es lo que pasa con el pequeño de la película. Entonces a mí me agrada bastante esta idea, sobre todo también porque la relaciono con lo que decía del Toro en El Espinazo del Diablo, que los niños, bueno, no exactamente en El Espinazo del Diablo, pero se refería, por ejemplo, a la niña de Cronos y otros niños que aparecen en su filmografía, y él decía que los niños eran seres como muy intensos, dices que ellos aman y odian con una intensidad que los adultos a veces ya no conocen o ya no sienten de la misma manera, y esto me agrada mucho a mí. Y también esta cuestión del changeling, de cómo se hace este intercambio, que se me hizo algo genial en la película. Bueno, a mí me lo pareció. Sí, fíjate que con el tema de lo de la casa, ese paralelismo que hacen sobre los castillos, o sea, cómo la temática de los castillos góticos se pasa ahí, también recae, creo que en el hecho, y esto se maneja bien en la película, en el que el protagonista, si te fijas, en cierto modo se siente atrapado, se siente como que en un ambiente encerrado, hasta como que emana mucha claustrofobia de que, no puedo salir, no puedo estar aquí, me están atormentando. Y eso mismo también, si te fijas, estaba en las primeras narraciones góticas, sobre todo en la muy icónica del castillo de Otranto. Ya conocemos pues la trama sobre ese drama de la doncella que vivía ahí. Entonces esto se pasa también a lo que son a las casas. Y curiosamente, creo que yo ya lo había comentado ya una vez, eso también creo que lo toma Hudson, el que escribía de terror marítimo, y lo pasa pero al océano, pero con los barcos. O sea, te mete en un lugar en el cual tú no puedes salir,
hay peligro y está siempre como que tratando de sobrevivir. Ajá, sí, de hecho, hay un teórico, pero ahorita no recuerdo el nombre, que de hecho dice que las 3 características como estructurales del gótico, o sea, fuera de como, pues no sé, como las formalistas, que serían pues como el castillo, la damisela y todo esto, era tabú, que son como estas digresiones morales, por ejemplo, asesinatos, incesto, violaciones, que lo vemos mucho en el gótico. O pueden ser inclusive digresiones de orden sobrenatural, que pueden ser pues que pues es tal cual la fantasía implica esto, el orden de lo sobrenatural entra en el orden natural. Hablaba de la paranoia. La paranoia era como este sentimiento de sentirte, como dices, encerrado, perseguido, y me parece que por ejemplo esto en la película lo logra muy bien, porque hace como la cámara se va moviendo, pero está siguiendo como si fuera la mirada de este pequeño fantasma, pero que dice que está ahí, siguiéndote, amenazándote, que está al lado de ti, pero que no lo pueden ver los demás personajes. Entonces, me parece que, por ejemplo, también esto es algo muy importante, porque pues, el cine se maneja con un lenguaje diferente a lo que se maneja en la literatura, pero pues estos traslados, y pues creo que el director lo hizo muy adecuadamente. Sí, y también cuando, bueno, más adelante ya es algo físico que ataca al protagonista, pues yo siento que ahí el miedo, como dices tú, la paranoia que ya se estuvo gestando durante toda la película, esta cuestión como de que él siente que ya no puede dejar este lugar, o sea, tiene que como que de alguna manera averiguar qué sucedió, averiguar qué puede hacer, y luego cuando realmente ya él no sabe bien qué hacer, esta explosión del niño a mí me ponía de nervios, o sea, de que ya es una desesperación de que él no entendía bien qué quería, qué se podía hacer, y ya lo ataca físicamente. Pues a mí sí me daba bastante miedo, y de hecho me acordaba lo relacioné un poco con lo de que estábamos hablando precisamente de un capítulo de Hasta el viento tiene miedo, cuando están las muchachas platicando de qué pasó y por qué le hacen esto a la protagonista, por qué murió y todo, y una de ellas dice es que nunca se sabe qué quieren los muertos. Entonces creo que esto le quedaría bastante bien al protagonista, porque él parece que está haciendo las cosas bien, pero en realidad como que no sabía exactamente qué quería este fantasma. Uno pensaría que quería que lo encontraran, que supieran dónde estaba, pero había algo más. Entonces a mí me lo recordó de que sí, él realmente no sabía bien qué quería, y ya se siente como todo esta desesperación, este odio que esta criatura tenía. Y bueno, a mí sí, esa parte a mí sí me ponía de nervios, la verdad. Sí, de hecho, una de las cosas que a mí también me gustaron mucho de esta película fue, como comentan ustedes, el lenguaje del cine es diferente. La fotografía, o sea, tú ves todas las tomas, ves, por ejemplo, todos los tonos muy fríos, tonos muy oscuros, que van acorde incluso con lo que es el personaje en sí, ¿no? Que es una persona que está deprimida, que está triste, que está abatida por su desgracia, y luego adicional a ello, el soundtrack, la música que lo acompaña. Muchas de las veces yo me fijo mucho esto cuando veo yo una película, a veces la música que la acompaña como que es olvidable, pero esta película encaja también, sobre todo con lo que es el personaje en sí, el protagonista, que es un pianista, es un compositor, y esas melodías, así como en piano, en son triste, pues creo que le sientan muy bien con todos los elementos. Sí, de hecho, pues es que realmente también una película de horror también es memorable por su soundtrack. O sea, había, como decía Gaby, Psicosis, Halloween, El Exorcista. O sea, es ahí esa música, pues, porque esa música también te pone en el tono de a dónde te quiere llevar el director, si el director lo hace bien.
O sea, por eso también hay casos, por ejemplo, Hellraiser, que es muy interesante, y porque el director es el mismo que escribe la novela, entonces bueno, es un caso. Algún día deberíamos hablar de ese, creo que es sería una buena oportunidad, y un caso muy interesante, hablar de Hellraiser. Y pero sí, como decías, o sea, tenía que entrar como en ese tono, que de hecho yo creo que por eso el niño elige al protagonista, porque como que el protagonista no tenía nada que perder, o sea, realmente, pues la situación en la que estaba era lo único que se iba a ir hasta más allá, hasta descubrir todo lo que tuviera que descubrir, y pues en ese sentido me parece que también está como en las buenas historias las grandes historias de la Ghost Story. Y por ejemplo, no sé, como que yo le sentí un aire Jamesiano, bueno, de A.M.R. James. Me dio como un poco ese aire. Pero bueno, pues ya sabemos quién es M.R. James, esta notable figura bueno, en el ámbito académico y pues en la Ghost Story. Sí. Y bueno, como yo decía, que yo siempre lo estoy remitiendo a la literatura. Yo le comentaba a Omar que una de mis teorías es que las grandes historias de fantasmas son grandes historias de venganza. Entonces, muchas de ellas, los protagonistas, vuelven de la muerte de alguna manera, pues para vengar lo que ocurrió. Y aquí se me hizo bastante bien cómo tomaron esa idea para la película. Porque, por ejemplo, no sé, ahora que Omar comenta M.R. James, pues en Los Corazones Perdidos, los niños también guardan este odio muy grande en el cercado de Martin. Y logran, hasta lograr lo que quieren en el cercado de Martin. O también en el vigilante de Sheridan Le Fanu y, bueno, el gato negro, en este caso más especial porque es un animal, pero bueno. Las películas de Tawada, de hecho todas son esas, ¿sí? Sentimiento de venganza. Aunque, bueno, no sé tanto en el libro de piedra, creo que no podría ser tanto por ese lado. Bueno, en el libro de piedra no, pero al menos en Más Negro que la Noche y Hasta el Viento Tiene Miedo, sí es ese sentimiento de venganza. No, sí, por supuesto, completamente. Y también un poco en lo de Veneno para las Hadas. Es la niña que se quería vengar de la otra que la manipulaba. También. Aunque yo creo que ahí más bien fue la desesperación. Bueno. El que la llevó al límite, pero en fin. Bueno, entonces, en esta película me gusta mucho porque, lo que comentábamos, pues esta cuestión de utilizar la casa antigua, como ustedes dicen, todos estos movimientos de cámara, los colores que evidencian la tristeza. Y yo creo que también tenía que ver, bueno, creo que también lo escoge a él porque él tiene esta experiencia súper cercana a la muerte. O sea, él estuvo demasiado cerca de morir y la experimentó muy, muy cerca por su familia. Entonces dicen que esas personas quedan con una sensibilidad todavía más grande y creo que esto se aprovecha muy bien para dar la idea de por qué con esta persona el niño sí logra comunicarse, porque no sé si se acuerdan de una parte de la película donde mencionan que ahí vivían unas personas con una niña, doctor. Y que el la niña salió corriendo y lo atropellaron. Entonces me hacía como que eran intentos del niño de acercarse a alguien para darle a conocer su historia y no podía, y luego la casa pues se queda sola, etcétera. Entonces, bueno, no sé, me gustó mucho cómo manejó todos estos elementos. Sí, sobre todo el elemento del misterio, ¿no? Que siempre debe de estar ahí presente en toda historia sobrenatural, en toda historia de fantasmas, y que no sé si se fijaron, este misterio trasciende hasta convertirse en una especie como que de, bueno, yo así lo noté, de este argumento o de arco investigativo, o sea, porque pues, el protagonista se pone a investigar para tratar de obtener las respuestas, cuando, bueno, ya lo decía por ahí una grande mente de el terror, para que también una historia de fantasmas resulte o una historia de terror resulte, no todas las respuestas deben de ser respondidas, y aquí esto es lo que al protagonista como que le hace como que mucho ruido al momento de él querer encontrar respuestas. Sí, totalmente. Él se comporta como un detective
y trata de, pues, de saber qué pasó. La muchacha que lo ayuda, la que es secretario que trabaja en la sociedad histórica, que es la que les renta la casa, y cómo él va averiguando hasta saber dónde estaba el famoso pozo aquel que tenía que ver pues con esta familia. O sea, sí, a mí me gustó también mucho por eso, había un gran trabajo detectivesco ahí, y realmente sí, él sigue con la duda de exactamente qué quiere, qué necesita, y pues a mí me encanta el final. Sí, es que aparte, bueno, yo creo que, como decías, la parte de la venganza, o sea, sí, la venganza, sí, prácticamente es como un leitmotiv de los grandes cuentos de fantasmas. Y también creo que la película, bueno, no sé, ahorita que la estaba viendo, me pareció que como que hablaba de esa imposibilidad de la comunicación entre los mundos, que a veces lo ven como que es como que el fantasma desaparece y te va a decir lo que va a hacer, pero acá no, o sea, como que vas viendo que sí hay una imposibilidad porque te va dando muchas pistas, o sea, necesita el psíquico, te da unas pistas, por ejemplo, sonoras, unas pistas visuales, cuando ve al niño, cuando está abriendo la bañera y que ve al niño ahí, cuando va con la psíquica, pero nada más le dice unas partes cuando está escribiendo, lo que se oye después en la grabación, cuando encuentran el cadáver. Sí, porque pues, realmente no había así como una forma directa. Como tú dices, eran una serie de pistas. Ajá, que también, pues eso, o sea, es como lo que decía Lovecraft, o sea, es que de ese miedo tiene que venir de algo desconocido, o sea, y pues en realidad nunca, pues, no sabes qué hay exactamente, o sea, lo que él le dice es que, ¿qué le dice al final? Que le da la cadena al viejito y le dice algo de que creo que quería que se la diera o algo así porque... O algo así le dice, o sea, pero él lo que le dice es la suposición que él tiene, pues. Ajá. Y eso es como lo que me refiero, pues que como que también marca este sentido de... Ah, sí, que le dices que yo creo que usted debe tenerla, algo así. Uh-huh. La medalla, ¿no? Sí, sí, sí. La medalla con la cadena. Pero bueno, en realidad yo les comentaba a mis amigos que fueron los que me la... ¿cómo se llama? Recomendar, porque la verdad sí hubiera tardado yo creo un tiempo yo en encontrarla. Después supe que Guillermo del Toro le encanta y a Martin Scorsese también, y así a muchos directores les gusta mucho esta película, se les hace muy 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 interesante, muy bien. Yo les daba mi interpretación del final y me decían que ellos la verdad nunca lo habían pensado. Yo les dije es que a mí me pareció que el niño, el pequeño fantasma, había cambiado como ya de alguna manera su destino con este otro hombre. ¿Por qué? Porque él vivió su vida, entonces era así como ahora vas a compartir mi muerte porque pues tú ya tuviste la vida que a mí me robaron. Pues esa fue mi interpretación, no lo sé, pero a mí me daba sentido en esa cuestión de el cambio, además del cambio que se hizo físicamente, ahora era esta cuestión de que el otro compartiera pues lo que le había ocurrido, aunque no iba a morir de la misma manera, obviamente, pero me daba como este aire, no lo sé. Me pareció un final muy redondo. Sí, de hecho, este final también yo lo pondría como que muy alegórico, hasta simbólico, porque de alguna forma la persona con la que realiza el cambio, que es el senador, esta persona ya que se hizo poderosa, rica, a costa de la identidad de este fantasma, cuando lo matan, la manera en cómo muere, ¿no? Porque si se fijaron, él estaba en su oficina en esta especie de trance y como que de alguna manera hace una especie de proyección hacia la casa, hacia donde ocurren los acontecimientos, y de la forma en cómo muere el niño que es ahogado, el senador en su viaje astral, por así decirlo, muere pero quemado, o sea, muere con un elemento totalmente opuesto. Contrario. Ajá, contrario, y sobre todo el hecho de la purificación, ¿no? Porque pues al final, y creo que dentro de nuestra cultura hispana plagada de catolicismo, pues sabemos que el fuego es purificación en cierta forma, y podríamos ver que en cierto sentido pues ambos se purifican, ¿no? Tanto como el niño que ya encuentra la paz al creer que se le hace justicia, como a como al
al senador, que si lo vemos de alguna manera, pues fue una víctima en todo esto, ¿no? Porque el que lo orquestó fue su papá. Ajá. Aunque fíjate que yo tengo ciertas dudas porque cuando este hombre le va y le dice, o sea, siento que él presentía algo o él tenía alguna idea, porque se enoja demasiado cuando le dice, es que es usted un chantajista, ya los conozco, usted no diga nada a mi padre, casi un santo y no sé qué. Y yo decía, ¿por qué se enoja tanto? Para mí era como una muestra de que a lo mejor él recordaba algo tal vez de su pasado, tal vez lo había olvidado, a lo mejor como niño pequeño que era lo olvidó, no lo sé, pero a lo mejor tenía un resquicio de algo y como que también tenía miedo que se supiera que eso había pasado y por eso le ofrece el dinero y el cheque, y le dice así como que de mi padre no va a hablar y demás. Y yo decía, ay no, me daba un coraje cuando lo oía. Yo decía, mi hijo es asqueroso. O sea, lo que hizo y todavía cómo lo defiende, pero en realidad siento que estaba defendiendo su posición y su supuesta identidad, porque pues hubiera perdido todo también si se hubiera descubierto, por cómo estaban las cuestiones del abuelo del pequeño, cómo había arreglado el testamento y todo. Y aún así pues sería perder una identidad que se basó en pues en algo espantoso como un crimen. Ajá. Muy cierto. Sí, sí, pues es que era como eso, o sea, pues también, o sea, que podía perder todo, pero pues también como podía perder todo, o sea, no había forma de comprobarlo. Bueno, no lo sé, a lo mejor no lo podía perder todo, a lo mejor no se podía comprobar ya pues que no era ese niño ni nada, pero perdía su identidad. Sí, pero también, bueno, no sé, por ejemplo, yo pensé que, o sea, por ejemplo... Bueno, a lo mejor fue mi interpretación. Que para el hijo muerto, no, para el hijo vivo fue el padre, pues, fue un padre, mientras que para el otro no. Sí, porque, o sea, a lo mejor le dio todo el cariño y todo lo que al otro pobre pues, no podía por estar en estas dolencias y demás, pero de todas maneras, pues, no sé, a mí me llamaba eso la atención, que él se hubiera enojado tanto, que él hubiera reaccionado tan ferozmente, cuando fácilmente podría haber dicho, bueno, pienso yo, no sé, o sea, ¿qué es eso? Vamos a averiguar o algo, y él responde, o sea, para mí demasiado iracundamente, y yo siento que tal vez ahí había algo, no lo sé. Sí, yo creo que más que nada aquí, si te fijas, es una película que juega mucho con el mundo de lo otro, ¿no? Con el mundo de lo invisible, cuando hacen, por ejemplo, esta sesión espiritista de lo que está ahí y a la vez no está ahí. Sobre, por ejemplo, pues la forma en cómo asustan al compositor, al protagonista, con los ruidos, con el hecho de que él escribe una canción que nunca había oído y que curiosamente se encuentra en uno de los lugares importantes de la trama. Entonces como que juega mucho con eso, y siento que al final el senador sí tenía un presentimiento de lo que podría pasar, pero él no lo sabía, y al final pues cuando uno se entera de la verdad de las cosas, suele ser pues, en ocasiones desagradable, fuera o no el hecho de que peligrara su situación. Entonces el hecho de conocer la verdad, de quitarte la venda, yo creo que fue lo que lo hizo alterar. Sí, tal vez. Y es que sí, o sea, de verdad sí son muchas pequeñas pistas bien interesantes, lo que tú decías, de que él hace esta melodía que así como de dónde salió, pues de dónde salió, todo llevaba a algo en específico. A mí, por ejemplo, siempre me llamó la atención los ruidos, los que oían en la madrugada, sí, era en la noche, ¿verdad? O en la madrugada. Que sería como si fueran unos golpes así muy fuertes, como a un hierro, como si fuera una campana o algo muy grave. Y cuando supe que era, ay no, o sea, me pareció tan triste. Y, o sea, siento que la película está como buena historia, como tú dices, entre detectivesco y fantasmas, que tienen esa parte muy interesante. Cómo se van estos pequeños, pistas que nos va dando para que al final formemos toda la idea de, todo esto pasaba por esta razón. Que, bueno, no sé, también me recordaba un poco, bueno, no tanto, pero
en el emisario de Ray Bradbury, este pequeño que también está enfermito y todo lo que le pasa y manda a su perrito a buscar visitas, y está lleno, plagado el cuento, porque se lo doy a mis alumnos a que lo lean, y está el cuento plagado de pequeños detalles que hasta que lo vuelves a leer dices, ya sé por qué puso todas estas cosas, y siento que la película también está llena de todo eso. No sé, pequeños detallitos que luego dices, el perrito siempre, no sé, escarbaba pues por algo, hacía esto por esto, y o sea, todo lleno de estos pequeños detalles, y esto se refleja muy bien en esta película. Sí, los ruidos, porque eran los ruidos, lo de la bañera, lo de la pelota, que de hecho luego se retoma en otras películas, que es como... Esa parte de la pelota también es como una muy buena escena, muy lograda, sí, perturbadora. Sí. Y aquí, quizás, por ejemplo, una cosa interesante aquí, es, bueno, cuando el niño vivía, era más o menos como pues, era todavía la época victoriana, o sea, era finales del siglo XIX. Entonces, por ejemplo, era muy común que a los niños los mandaran a la parte de arriba de las casas, para que no estuvieran molestando. O sea, esto no era raro, pues, pero el chiste de que tuviera una vida aislada completamente porque no lo dejaban bajar por la silla de ruedas, porque no podía, pues era como pues ese aislamiento. Pero pues sí era muy común que los niños estuvieran en las partes de arriba de la casa. Sí, de hecho ellos tenían la sección infantil, donde estaba el cuarto de su institutriz, estaba el salón de juegos, el salón de clases, o sea, realmente tenían como una casa, sobre los niños ricos, una casa separada del resto de la familia, y solamente se les veía en determinados momentos y a pocos. Y pues realmente los papás no los veían, solamente era como de, hola, ¿cómo estás? Y ni siquiera comían a la misma hora, eran cosas así. Sí, era así como una vida diferente, pero este pequeño pues era todavía más tremendo. Sí, porque por lo menos los otros salían a jugar, como por ejemplo lo que cuentan en la que mencionamos de la... ¿Cómo se llama? La vuelta de tuerca, perdón. Y pues, bueno, no sé, como que también, esta parte de... También creo que es como muy Ghost Story, esta parte de los niños fantasmas. O sea, me parece que pues creo que la que va más o menos como que cimenta el camino para la Ghost Story es el cuento de la vieja niñera, que pues también es una casa señorial, antigua, que tiene una ala que está cerrada, pero luego descubres por qué la ala está cerrada y que ahí hay un secreto del dueño de la casa, y la niña pequeña que en realidad está ahí involucrada sin quererlo en esta venganza fantasmal, y que también hay un niño fantasma. Sí, perdón, una niña fantasma, sí es cierto. Entonces, por eso, o sea, mucho se ha hablado de que, por ejemplo, a veces ya no se hace nada nuevo, que a veces no es el problema no hacer nada nuevo, sino hacer las cosas bien. Entonces creo que también por eso esta película tiene cimentado muy bien su estatus de película de culto, por lo que ha hecho, o sea, porque lo hizo muy bien y sigue funcionando después de, pues, ¿cuántos son ya? Casi 40 años. Se respetó bastante bien todas estas cuestiones de cuento de fantasmas y pues la hizo ser una muy buena película, creo. Sí, y sobre todo el hecho ¿no? De que comentan de que quizás a lo mejor son cosas que ya se habían visto, pero creo que la manera en la que se nos transmite o nos lo cuenta, a pesar de que puede llegar a ser, bueno, que tú puedes adivinar qué es lo que puede llegar a pasar, como el hecho de la pelota, que tú ves que el compositor va al puente y la tira, y tú dices, se la va a volver a aparecer otra vez, y dicho y hecho, pero la manera en cómo se presenta, te digo, con esa fotografía, con esa música de fondo, con esas actuaciones, es lo que impacta, ¿no? Entonces creo que esto es poco importante, te digo, para decir de que todo ya se hizo, no, pero cómo se cuenta, cómo se transmite, ¿no? Al final. Exactamente. Sí, es la manera en que te la presentan. Sí, aparte también creo que algo muy interesante es como esa manera ingeniosa que tenían antes,
que pues nomás como que el fantasma era muy sugerido, o sea, nunca te lo muestran. Creo que no hay como una escena así completamente clara del niño, ¿sí? Solamente la de la bañera. Ajá, pero pues está debajo del agua, o sea, pues, pero Ajá, no se ve sí. así bien exactamente. No. Ajá, o sea, como esas cosas y que te sugieren, pues, o sea, que es esa, igual que con M.R. James, por eso también digo, el que a mí me sonó, porque es esta sugerencia, o sea, nunca te dicen, pues era como tal cosa, pero, por ejemplo, me acuerdo del cercado de Martin, porque es el que más recuerdo ahorita, a la mente, que decía que se movía como un sapo y que era como una mancha negra, pero pero no te lo describía completamente bien. Nadie lo veía total, o sea, porque nadie lo veía bien. Sí, no era tan claro. Entonces, estas cosas que eran pequeños jueguitos, o sea, pequeñas cosas muy simples, pero que se usaban muy bien y que, por ejemplo, pues ahorita ya después de que hubo esta invasión, bueno, no invasión, sino como que se trajo todo esto del horror asiático, que ahora es como de, pues hay que, todos los fantasmas tienen que referirse como a ese horror asiático, y es así como de, pues no siempre tienen que referirse. Entonces, que pues, bueno, obviamente en el horror asiático es porque tienen toda una tradición respecto a eso. Sí, sobre todo aquí, por ejemplo, el hecho de esos pequeños detalles, como dices, a mí se me viene también del de M.R. James, se me viene más a la mente el relato de El que silba, ¿sí? En donde estaban en el campo que traen el silbato, y como tú dices, estos pequeños detalles tan cotidianos que en un mismo tiempo pues no significan nada, pero en ese contexto se vuelven terroríficos, ¿no? Ajá. Sí. Sí, es que creo que acá es eso, pues, y como que toda esa sugerencia, como, o sea, te activa cosas a ti, entonces creo que por eso también es como muy, muy bien todo lo que hacen en la película. O sea, me parece que son cosas como muy atinadas y eso es lo que marcan como esos cultos. Y pues también, pues que vean como que sí existe esta tradición, o sea, porque creo que porque no creo que por nada sea que, por ejemplo, están en la época victoriana, el niño, que será la época en la que vivía, o sea, porque subconscientemente, culturalmente tienen los anglosajones tienen esta tradición del ghost story, entonces que obviamente pues ya ahorita creo que ya muchas cosas se distorsionan, que por eso también la gente no toma tan como que no tienen tan buena vista los críticos, por ejemplo, al cine de horror, porque pues se vuelve el cliché del cliché del cliché del cliché. Y pues creo que lo interesante es ver estas películas que no hacen ese cliché, o que lo hacen pero lo pueden hacer bien, inclusive. Sí, pues yo creo que ahorita pues, va por etapas y siempre hay películas interesantes que se pueden descubrir como esta, que realmente pues la descubrimos gracias a Liliana de Roma. Y ya después tal vez si lo hubiéramos podido conocer, pero mucho después, y hay tantas que están por ahí, y yo realmente sí quisiera recomendarles a los que nos escuchen, ojalá que no les hayamos quitado la intención con todo lo que estuvimos platicando sobre la historia, ya después si la ven pues le tomarán el sentido a lo que decimos, pero creo yo que para estos días sobre todo es una muy muy buena recomendación para ver una película clásica de fantasmas, tal cual, que no los va a decepcionar y que pienso yo que les puede gustar bastante. Sí, yo creo que en el cuestión esto de los spoilers que por ahí se pudieron escapar, yo siempre he dicho que no son tan malos porque pues igual podemos estar echando mentiras, entonces exacto. Aquí podría entrar la labor de, a ver, vamos a ver si lo que me están diciendo es cierto y ya se puede hacer incluso esta retroalimentación, ¿no? Entonces también los spoilers... Por supuesto, cada quien puede tener su interpretación. Sí, que es por ejemplo lo que yo le digo a mis alumnos, o sea, a final de cuentas, cada quien vive las películas, las novelas, todo, cualquier arte, cada quien lo vive de manera individual. Entonces, por más que te digan algo, es la experiencia, o sea, realmente. Sí, y aunque a veces a mí me pasaba que me contaban historias o películas completas, yo la veía y era otra cosa completamente distinta.
Y yo siempre decía, ¿por qué me han contado esto? Si esta película no es esto, o si era eso, pero desde otro punto de vista. Pero yo creo que cada quien la narra de acuerdo a cómo la va persiguiendo, lo interpretó, etcétera. Entonces, a lo mejor, como decimos, pues estos pequeños detalles que dimos, tal vez la vean y lo perciban de manera diferente, pero creo yo que es una opción muy, muy recomendable para ver. No solo en estos días, pero es tan perfecto para estos días. Para que vean de veras una película clásica de fantasmas y que ojalá que les agrade mucho, porque de verdad sí tiene una gran legión de fans y fans muy interesantes. Sí, así es. Sí, de hecho, pues es súper interesante. Y pues no, o sea, pues aunque haya pasado Halloween, Día de Muertos, pues todavía nos queda Navidad. Recordemos que Navidad era para cuentos de fantasmas. Entonces, no, les queda perfectamente. Y pues, no sé si quieran que hagamos como una pequeña actividad para ir cerrando. Que igual dar otra recomendación de una película o un cuento de fantasmas. Bueno, que ya hablamos de varios también. Y pues, para enriquecer más esta grandiosa mitología que hay respecto a las historias de fantasmas. Sí, por ejemplo, lo que comentaban de que se está saturando, por ejemplo, lo que es el cine, o que se saturó y que ven que es mucho cliché, o que los críticos lo toman así. Pues si los trasladamos a la fuente, que precisamente la Ghost History, pues ves que en ese tiempo como empezaron a surgir autores que hasta se empezó a quemar el estilo, y como que se volvió hasta un meme en su tiempo, ¿no? Como que criticable, como que, te vas a ir a lo fácil, ¿no? Vas a escribir historias de fantasmas. Y luego lo mismo pasó, si te fijas, con el gótico tradicional, que fue... Sí, o sea, que fue también como que muy saturado en ese entonces. Y yo un paralelismo que yo hago también muy recientemente es con el terror cósmico. O sea, como que de repente siento que soltó mucha oleada de autores que intentaban aportar eso, y como que lo empiezan a saturar, ¿no? O sea, como que ven que algo funciona, y ahí van todos a seguir esa senda. Ajá, sí, sobre todo parto de Lovecraft es mucho lo que se intenta como rehacer, como continuar los mitos también. Entonces, sí, de hecho también estábamos hablando. Sí, poca gente creemos que lo logra. De hecho, tú lo comentaste con con la influencia del terror japonés, ¿no? O sea, cómo han tomado esos elementos y los han adaptado, tropicalizado. Sí, que fue mucho de los 2000, si no me equivoco, más o menos de esa época fue cuando empezaron que se hizo la adaptación de gringa de El Aro, la de la maldición. Entonces, estaban ahí, o sea, y sí fue mucho. Y se empezó a hacer como esto de que todos los fantasmas que tenían que ser como los fantasmas asiáticos, o en este caso japoneses, y era eso, pues, o sea, pero pues, o sea, ya sabemos que pues cuando ven que algo funciona, pues lo intentan copiar y copiar, como por ejemplo lo que pasa con las películas found footage, que es así como de sacar películas found footage a cada rato. Que no sé si empezó primero la de la bruja de Blair, eso ahí no sabría decirlo, pero me parece que es como, o al menos fue como una... Sí, bueno, a mí me tocó el momento de la bruja de Blair. Yo la fui a ver al estreno y por cierto que se nos apagó la proyección varias veces y fue un relajo, pero sí, o sea, como tal, de hecho muchísima gente creía que era real y todo. Yo viví el momento de la bruja de Blair y te puedo decir que creo que sí. Tal vez hubo otros momentos anteriores a eso, probablemente. Sí, pero como tal, así como tal, que empezara tal cual, sí. No, perdón. No, yo creo esta inglesa, la de Ghostwatch, que es un programa que están grabando y que van a una casa encantada. Tal vez, pero... Es del 94 y la de la bruja es como del 97, ¿no? Sí, pero no, es que no te imaginas cómo fue la bruja de Blair de no, bueno, no me acuerdo. O sea, fue... No, pues es un niño, pero fue un fenómeno sí me acuerdo. Así... Pues que no, a lo que voy es que obvio yo lo viví en bueno, sí lo viviste más. Y revistas que compraba de cine y todo, o sea, de verdad sí fue una locura. Sí, obviamente
hay otras y todo, pero así a ese nivel, y que de ahí empezó que todos querían encontrar material perdido y demás, y pues no a todos les funciona, la verdad. Pero bueno, mi recomendación en este caso, pues para hacer algo bastante clásico, yo recomendaría a Joseph Sheridan Le Fanu con 3 cuentos que me gustan mucho, que son El Vigilante, una historia me encanta, así típica de paranoia, venganza, me encanta ese cuento. También El fantasma de Madame Crow, porque me parece de lo más clásico. Que también es muy similar la historia a este. Sí, y muy, muy, muy clásica de lo que es un cuento de fantasmas. Y también, que me gusta también bastante, la historia de Shalken el Pintor. Creo que esos 3 cuentos son geniales. Se pueden encontrar en, pues, ¿cómo se llama esa antología, Omar? Donde era, que era de Alianza Editorial. En la, ¿cómo se llama? No bueno, si no, las sí, pero era como antología de cuentos de terror o algo así. Ajá, eran por épocas. Iba por épocas. Sí, ese es el segundo tomo. Ahí pueden encontrar esos 3 cuentos. A mí me encantan, yo los recomendaría completamente. Le Fanu, pues, es el gran escritor de la Ghost Story, aunque M.R. James decía que era él y otros dicen que es M.R. James, así como que se pasan la idea, no, pero bueno. M. Reyes era el gran escritor de la Ghost Story, pero él decía que Sheridan Le Fanu era... Pero Sheridan Le Fanu es maravilloso. Pero bueno, yo lo recomiendo. Y en cuanto a películas, la película que mencionábamos al principio, Los Inocentes, pero la versión de 1950. Es que no me acuerdo si es 59 o 69, pero así se llama en inglés. No, a mí se me da que es 59. Le pusieron Los Inocentes, pero es una de las versiones de Otra Vuelta de Tuerca. Me parece maravillosa. Y también recomendaría una película que es así también muy gótica, porque está basada en una novela gótica, aunque no tiene cuestiones, digamos, de hecho no son sobrenaturales, parecerían, pero no, que es Jane Eyre. Esta película es esta, la de Rebeca. La de Rebeca, esta actriz. No se me olvida el nombre. Y hermana de Olivia de Havilland. Bueno, con Orson Welles, él es el señor Rochester. Yo les recomiendo estas 2 películas, son muy buenas, grandes versiones, y pues para que vean que hay un cine pues por ahí inexplorado y muy muy interesante, y se pueden conseguir estas películas, se pueden conseguir buscándolas, no hay ningún problema, y tienen unas escenas bastante interesantes y una cuestión muy, pues no sé, como si les gusta el gótico, estas historias de casas encantadas o estos, pues el de Rochester era casi un castillo y demás, pues creo que les pueden gustar si van por esta cuestión de, sobre todo estos lugares, estas atmósferas. Pues sí, sí, muy buenas recomendaciones, de hecho, Conde, ¿tú cuáles mencionarías? Sí, ahorita me quedó así como que la impresión cuando mencionaron la de Shalken el Pintor, porque precisamente también ahí el protagonista es un artista que está deprimido, que tiene esta experiencia paranormal, pero bueno, yo de lo que recomendaría y que se va un poco también sobre esta cuestión de historias de fantasmas victorianas, pues por ejemplo son los cuentos de terror de Charles Dickens que no están por ahí muy, muy difundidos, porque pues él se conoce por otros tipos de relatos, pero pues la realista más. Ajá. Está por ejemplo pues el de El Guardavías como tal, como El Guardavías, y ya ven que está la compilación que aparecen más cuentos de él. Y de películas yo me acuerdo mucho de una que era como del 2011, aquí en México se llamaba, porque yo la vi en español, se llamaba la de Fenómeno Siniestro. Ahorita que estaban comentando mucho la de La Bruja de Blair, que era este tipo como que de personas que van a hacer sus documentales y que van a un lugar maldito a filmar, y que era una como una
como un programa de televisión y que al final se quedan encerrados en el típico sanatorio, que también se volvió como que muy, muy cliché todo, pero la manera en cómo se van contando los acontecimientos y lo que va sucediendo, y sobre todo por las actuaciones no eran muy buenas, pero la película tenía su encanto. Y pues es lo que yo podría recomendar, ¿no? Porque se maneja también esta idea de que estamos encerrados, no podemos salir y tenemos que salir porque si no nos van a matar. Entonces es lo que yo recomendaría. Muy bien, para buscar. Es que a mí me suena esa, pero creo que la estoy confundiendo con una de unos albañiles que también están en una, que también era como found footage, estaban en un, como en un sanatorio mental. No sé cómo. ¿Me repites otra vez el nombre? Se llamaba Fenómeno Siniestro y era más o menos de por ahí del 2010, 2011. Ok, voy a buscarlo también para poner el nombre en inglés, entonces para agregar aquí en los comentarios. Bueno, yo de cuentos, por ejemplo, bueno, no sé, bueno, ya, creo que ya muchas veces se ha quedado claro que, por ejemplo, una de mis escritoras favoritas victorianas es Vernon Lee. Entonces, sus cuentos de fantasmas son muy muy buenos. Es una muy buena escritora en general, es una muy buena escritora. Entonces, yo recomendaría, se dice que como que las mejores son una voz, ¿cómo se llama? Wicked Voice, una voz malévola o una voz algo así, maligna, así, claro, y Amor Dur, que sería como amor duro, amor, algo así. Me parecen muy buenos esos dos, pero a mí me parece que la primera versión, La aventura de Winthrop, es una muy buena introducción. Yo recomendaría La aventura de Winthrop, de Vernon Lee. Y entre otros cuentos de fantasmas, me parece que también el que mencioné, el cuento de la vieja niñera, me parece que también es un muy buen cuento, que como que creo que ahí se muestra muy bien cómo fue el cambio de esta parte gótica a la parte victoriana. Porque aparte pues también en la época victoriana se hicieron las casas que eran neogóticas, entonces obviamente, de hecho creo que la casa de Psicosis es una casa neogótica como tal. Entonces creo que es un muy buen estos dos cuentos serían un muy buen ejemplo, y pues a final de cuentas también para que conozcan escritoras que escribieron horror. Y como tal de película, pues por ejemplo, para que se vayan a los inicios, por ejemplo ahorita que hablé del horror japonés, por ejemplo ver la película del Aro, la versión de Hideo Nakata del 97 o 2000, no me acuerdo exactamente ahorita qué año es. Bueno, originalmente de hecho la del Aro viene de una novela que se llama así, Rin o Ringu en japonés, que es la adaptación del sonido. Y en esta novela lo que se habla es de ¿cómo se llama? Es una reinvención de sus historias de fantasmas, de lo que se conoce como kaidans o kwaidan, dependiendo de la traducción. Ahorita ya se acepta kaidan como la traducción. Y que son estas historias sobrenaturales. De hecho así es la traducción como tal, historia sobrenatural. Y pues es lo que hace el autor Koji Suzuki, es que hace una reinvención de estos kaidan, de estas historias de fantasmas, con el mundo moderno. Entonces eso es lo que sucede en el Aro, porque al final de cuentas pues es un fantasma y está mezclado este elemento moderno que son las cintas de video. Entonces, y me parece que la película como que explora otras partes que la versión gringa no, porque si no me equivoco como que en la versión gringa te dejan entender que como que la niña es víctima de todo, ¿no? Algo así. Yo mucho de la versión gringa, me acuerdo más de la japonesa. ¿Tú de cuál versión de la japonesa hablas? ¿De la del 95 o la del 2000? Según yo era del 97 o algo así. No, el director se llama así, Hideo Nakata. Uh-huh. Ajá, es eso. La que prácticamente es igual a la versión que hicieron en el 2002-2003 aquí en Estados Unidos. Sí, porque yo recuerdo mucho haber visto una, o sea, yo según tengo entendido, porque la tengo aquí, no sé si quieres que luego te la
te la pase. Ya ves que de las originales de El Aro de las japonesas, de las adaptaciones japonesas, yo según son dos, una de 1995, que es prácticamente una calca de la novela, y una del año 2000, y luego después hicieron la gringa. Ah, igual entonces yo creo que vi la del 2000, igual para ver la del 95. Porque en la del 95, no sé si puedo hacer spoilers por aquí adelantados, pero creo que incluso es la del Aro, creo que no es ni él ni ella, es ella, ¿no? Creo que es hermafrodita, algo así, Ajá. que estaba enamorada de de... Ajá, sí, ¿verdad? Sí. En la Es novela en la novela, ajá, sí, en la novela es hermafrodita, entonces, bueno. Ajá. Ese es de hecho... Técnicamente no es tan spoiler porque es que lean la novela. Sí, en la novela es muy explícito, de hecho todo tiene razón de ser después lo que está haciendo con las cintas y demás, gracias a ese hecho. Sí, es así. Ajá, sí, de hecho yo creo que sí, la voy a checar, o si me la pasas, la del 95, Sí. para verla, porque creo que eso tampoco en la del 2000 no, pero sin embargo creo que sí hizo como un buen trabajo de adaptación el director, entonces sí, porque pues o sea, ya las mencionamos, pues tú también lo sabes, nosotros lo sabemos, que pues Japón tiene una tradición de literatura de horror muy importante, o sea, es algo cultural muy fuerte dentro de ellos y pues está ahí, entonces creo que estos ejemplos, o sea, pues, o sea, para que también conozcan un poco de todo el mundo y pues no sé, o sea, yo la recomiendo, a mí me gustó, la versión, también si pueden leer el libro, lean el libro para que vean de lo que estamos hablando, porque como que no, cuando ves la versión gringa no sabes como qué, y ya cuando ves la versión japonesa, ya tiene como que es más rica, entonces... sí, así es, y es muy buen autor. Yo después leí Darkwater y otros cuentos que venían en esa compilación, se me hizo muy, muy bueno. Tanto la novela del Aro como los cuentos, como que era otra forma, pues, yo creo una reinterpretación de muchas de sus historias, como dice Omar, de fantasmas, monstruos y demás que tienen ellos, pero muy interesantes, bien inmersivo, también crea unos personajes y unas atmósferas muy impactantes, sobre todo la de Darkwater. Ay, Dios mío, cómo me dio miedo ese cuento, pero con ganas miedo. Me hace bastante bueno también. Muy bien. Sí, y bueno, pues ya, ya les hablamos así de muchas recomendaciones, pues también, obviamente, recomendamos mucho la película de la que hablamos, búsquenla así, The Changeling, o Al final de la escalera, creo, no me acuerdo ahorita, creo que está en Star Plus, creo, no me acuerdo ahorita, pero me salió porque nosotros tenemos una copia física, entonces, pues, la sacamos. Si es de Fox, sí, yo creo que sí. Sí, es que creo que sí lo busqué, porque luego pues uno lo busca para verlo pues más fácil en digital, pero Ajá. pues ya ves que ahorita ya con todos los servicios de streaming pues así son complicados. Pero pues sí, no, pues muchas gracias Conde por estar aquí con nosotros, fue un gusto. Sí, fue un gusto, un placer, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, y ahí cuando quieran estaremos por ahí colaborando nuevamente. Sí, porque Sí, hay mucho de lo que gracias. hablar, pues por ejemplo también, bueno, ahora que hablas de Shaken el pintor, me parece que creo que es de tus favoritos de Sheridan Le Fanu. Sí, es de los favoritos. Pues mira, viendo la película, si la queremos recomendar, en el servicio de streaming en el que está y está gratis, es en el de Tubi. No sé si te habrás metido por ahí, que lo hayas instalado en la tele o en Roku, pero ahí está. No, pero ¿cuál? ¿La de Laro o la de No, Shaken? No, La la de de The Challenge está ahí en ese servicio. Ok. Ah, no, ahí no me metí. Ok, bueno, ahí también, entonces para los que nos oyen, pues pueden encontrarla ahí en Tubi. De hecho, yo también la vi en algunos, en Facebook creo,
y en Dailymotion también estaba, solo que la calidad era muy baja. Entonces, pero pues, ahí si lo quieren ver por esos medios, pues, que también pues en Facebook también se convirtió en un sitio. Yo también vi algunas películas allí en Facebook, pues, sobre todo cuando fue esto de la pandemia. Entonces, pues la recomendamos, véanla. También las recomendaciones, quieren véanlas, si las han visto, si vieron la película del final de la escalera, díganos qué les pareció. Y pues nada, sería todo. Muchas gracias, Conde, por estar aquí con nosotros. Y pues hasta la próxima. Hasta luego. Adiós, nos vemos.